¿Cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Ruiz, psicóloga de la clínica Paz Holandesa. Hoy día les he traído un tema que para mí es de mucho interés porque vienen bastante a consulta, que es cómo desarrollan los miedos en la infancia y qué puedo hacer ante ellos. Porque a consulta están viniendo varios papás que nos dicen, sí, no sé por qué, por ejemplo, cuando el bebito todavía tiene 10 meses o 8 meses más o menos, ha empezado a llorar bastante, no se deja cargar con nadie, es porque de repente está desarrollando uno de sus primeros miedos y los papás no saben. O tal vez no sé por qué está llorando tanto para ingresar al colegio. Entonces pasa otro de estos miedos que se pueden dar, que los papás no saben que son miedos normales y naturales en nuestros hijos y que podemos con algún apoyo, con algunas pautas podemos ir disminuyendo. Y también mediante esta charla yo les quiero ofrecer cuándo es que tenemos que venir al psicólogo. ¿Listo? Cuando estos miedos no pueden, como se dice, eliminarse, entonces tendremos que venir a un psicólogo, pero lo que primero quiero hacer entender que estos miedos en la infancia y en todo el desarrollo de nuestra vida, los miedos son normales. ¿Listo? Entonces, para comenzar, yo digo, ¿cómo se desarrollan los miedos en la infancia y qué hacer con ellos? Para comenzar, perdón, para comenzar, yo les quiero decir que vamos a desarrollar la idea de miedo, fobia y ansiedad. Son tres cosas totalmente distintas. ¿Listo? Son tres cosas distintas que vamos a ponerles como un significado, vamos a exponerlas en este momento. El miedo. Nos dice, es una reacción fisiológica diseñada por la evolución para eludir situaciones de peligro, inmediato o potencial, que se dan en situaciones cotidianas concretas. El miedo puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, no solo en nuestros niños. Por ejemplo, nosotros estamos caminando en la calle con la inseguridad social que hay en este momento, alguien corre o camina muy rápido alrededor o vemos de que dos personas están cruzando hacia nuestra persona, entonces ya nos causa un miedo porque pensamos que nos van a robar. Entonces es una situación concreta. Por ejemplo, en los niños también, ¿no? Pasan por una casa y un perro empieza a ladrar muy fuerte, entonces los niños les da miedo, pero es una situación concreta. Los miedos se van a presentar en cualquier momento y en cualquier momento de la vida diaria y en cualquier momento del desarrollo de la persona. La fobia se produce cuando no hay nada racional que justifique el temor. Por ejemplo, el ejemplo del perrito. El niño estuvo caminando por la casa, por la calle y de una casa ladró un perrito. Se asustó, tuvo miedo. ¿Entendido? Pasa y el papá le explica que no tenga miedo, que el perro no le va a hacer nada porque está dentro de su casa, simplemente ha ladrado, pero ya pasó. Pero ¿qué es la fobia? Cuando el niño mira al perro a lo lejos, que está amarrado, que está tranquilo, que no ladra, pero el niño empieza a decir, papá, cárgame, ya no, el perro me va a hacer algo cuando habla, ¿no? O si no va a pedir mucho, que le den un apego, que lo carguen, que lo abracen o que lo saquen de ese lugar o que crucen a la otra calle. Eso ya es una fobia. Ahora, la ansiedad es un temor que puede dispararse sin una excusa concreta, que ni el propio afectado sabría describir con exactitud. Es, por ejemplo, algo que se presenta y ya no lo podemos controlar. La ansiedad ya empieza a tener reacciones comportamentales, sudoraciones, miedo, a veces se orinan. Entonces hay que ver eso. La ansiedad ya transgrede a lo que es el miedo y la fobia. ¿Ya? Porque el miedo y la fobia nosotros lo podemos ir eliminando sistemáticamente, pero la ansiedad ya conlleva más aspectos generales. Ahora, cuando hablamos de las causas del miedo, primero tenemos que saber que es no diferenciar lo que es real de lo que no, de lo que es real de lo que no. Los niños a cierta edad, no diferencian lo que es real y lo que no es real. Entonces, a lo que nosotros los expongamos en videos, televisión o cuentos, o a veces les jugamos a los niños que yo soy el monstruo y te va a venir a comer. Entonces, los pequeños en casa no distinguen lo que es real y no, y luego lo abocan cuando ellos duermen o cuando se encuentran solos y empiezan a desarrollar un miedo. ¿Ya? Entonces, hasta cierta edad los niños no
distinguen lo real de lo no real, que puede pasar de hasta los 6 años más o menos. No comprenden todo lo que les rodea. Los niños están en un proceso de desarrollo y de experimentación e integración. Entonces van a ir comprendiendo poco a poco cómo funciona su medio y cómo son las exigencias que se me presentan. Cuando se me presentaron a los 2 años, tuve que comprender que, digamos, hacer un berrinche no era el medio de comunicación idóneo, entonces comencé a expresar mis emociones de manera correcta. Fue un momento en que comprendió lo que pasaba y lo pudo realizar. Igual se va a presentar ejemplos en cualquier momento de su vida, ¿no? Ahora, van a permitir al niño entender el mundo. Como lo realizamos con el punto anterior, no comprende, pero va a permitir al niño que estos miedos entender al mundo, por ejemplo, cuando pasan de lo que no es real a lo que es real. Entonces van a empezar a entender. Pero ¿qué pasa si es que los padres empiezan a decir, no, déjalo, no le muestres, le tiene miedo? No, aléjalo, y lo empiezan a sobreproteger. Estamos alejando a nuestro hijo a que pueda entender el mundo. Que hay algunas cosas que sí le puedo tener miedo, otras no, que simplemente pasó un día y ya no ha vuelto a pasar, entonces no tengo por qué tenerle miedo. Pero sí, no, es que, ¿te acuerdas cuando esa vez se asustó? Ya no, mejor no lo llevemos. No, tampoco a la fiesta porque se asustó. ¿Te acuerdas esa vez del cumpleaños del amiguito? Se asustó con el globo. Entonces ya no se va a asustar. Entonces nosotros estamos alejando a nuestro hijo, no lo estamos integrando. Los miedos son normales y desaparecen, pero es que el niño empiece a desarrollar, que empiece a explorar. Ya, si nosotros sobreprotegemos, alejamos de este concepto a nuestros hijos. Ahora también va a depender del carácter y la personalidad de cada niño. Como siempre lo he dicho en las oportunidades que tengo de poder comunicarme con ustedes, todos los niños, en regla general, en una forma personal mía, son diferentes. No hay ningún niño igual a otro. Son totalmente diferentes, pueden parecer iguales, pero tienen características comportamentales y de su personalidad en formación que los hacen diferentes, que los hacen únicos. Entonces, aquí va a depender también el carácter y la personalidad del niño, que, ojo, también va muy relacionado con qué es la sobreprotección, porque los vamos a volver inseguros. Entonces, si volvemos a un niño inseguro, va a tener mayor cantidad de miedos. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo de nuestro hijo? Signos de alarma que hay un miedo. Hay un sobresalto o un espasmo, ¿no? Que es algo así. Entonces son espasmos que los niños pueden tener cuando se está presentando el miedo. O, por ejemplo, les dio miedo, o sea, estaban en el cuarto y ¡pah! Cayó un vidrio y se asustaron, ¿no? Y corren hacia la mamá para abrazar, o preguntan, ¿qué pasó, mamá? O, ¡ay, mamá, me asusté! O, mamá, me dio miedo. Entonces, ya los primeros signos de alarma. También, ya cuando hay un miedo y todavía no hay habla, lloran, pero como nosotros sabemos, los llantos de nuestro hijo no es un llanto de berrinche, es un llanto continuo, entonces algo ha pasado. Hay signos de alarma también cuando ya piden, por ejemplo en la oscuridad, ¿no? Ya piden para dormir, empiezan como a retraer al momento de dormir, mamá no quiero. Y hay otros signos de alarma también cuando ya los miedos están pasando o están transgrediendo, como lo expliqué al comienzo, que es se orinan, tiemblan. Entonces hay que ya ir viendo esos signos de alarma para ver hasta dónde sí o hasta dónde no. Comunicación es básica porque los padres son el ejemplo. Nosotros tenemos que utilizar una comunicación idónea con nuestros hijos para explicar que es normal, que no es, porque cuando hay un miedo, los niños tienen una estructura mental, ¿no? Que me ha asustado, ya no quiero, o se empiezan a alejar. Entonces, está en los padres utilizar las palabras exactas e idóneas para que nuestro hijo pueda entender y disolver este miedo. ¿Listo? Entonces, aparte de ello, no minorizar. No es, ay, pero eso no es nada. Ay, vas a tener miedos peores en tu vida. No, esas cosas no, porque es cada etapa. Respetemos la etapa en la que está nuestro hijo. No minorizar y tener una buena comunicación en base a ejemplos. Ay, hijo, yo también tuve miedo al perro una vez porque me pasó esto, pero ¿sabes qué? Luego empecé, por ejemplo, en el parque una vez me ladró muy fuerte y yo me asusté. Luego empecé a ir poco a poco al parque, fui con papá, con mamá, luego solo fui con mamá, luego fui con mi hermana y así poco a poco yo he podido
disolver mi miedo hacia los perritos, digamos, ¿no? Digamos. Entonces, nos ponemos de ejemplo porque cuando hablamos también muy puntual, nuestros pequeños no nos van a entender. Mejor es con ejemplos y decir, ah, a mi papá o a mi mamá también le pasó. Entonces no me va a pasar nada, porque para nuestros hijos, pues, los papás son superhéroes, ¿no? Pero sí, lo que a veces sí he visto bastante es que papá o mamá minorizan estos comportamientos, estos miedos. Entonces, no hay que minorizar, hay que respetar a nuestros hijos. Los miedos más comunes, ¿ya? El miedo infantil a quedarse solo. El miedo es de que como ya han reconocido a las personas que lo cuidan, entonces a veces los niños ya no quieren quedarse solos. ¿Por qué? Porque no tienen con quién jugar o porque se siente... El sentimiento de soledad, hasta para nosotros los adultos, es bastante feo. Entonces no nos gusta quedarnos solos en algunos momentos. Justo también hablaba mucho con algunas personas que han pasado esta etapa del COVID y el alejamiento de estos 15 días que han tenido que estar totalmente aislados por 15 días ha sido muy, muy frustrante para ellos, han marcado mucho en su personalidad, han necesitado conversar con psicólogos porque no ha sido bonito el sentimiento de soledad. Igual pasa con nuestros hijos y tienen miedo a quedarse solos. También otro miedo muy, muy normal es el miedo a la oscuridad, que esto va a dar entre los 2 a los 8 años de edad y le da a 1 de cada 3 niños. Entonces, ¿qué van a empezar? Vienen los monstruos, no quieren dormir solos, los dejamos solitos en el cuarto, en su cuartito y luego aparecen en el cuarto de nosotros, los hacemos ya dormir con nosotros. Nosotros podemos ir poco a poco eliminando este miedo sistematizado de pequeño a grande, acompañándolo a dormir, dejándole una lamparita prendida, contándole cuentos. Los cuentos son muy buenos para los niños porque entienden, porque ven imágenes, entonces ellos graban esas imágenes que sí lo van a lograr. ¿Ya? Entonces, el miedo a la oscuridad también es muy, muy, muy normal. Los miedos escolares, esto depende de algunos factores. El más conocido, que es el acoso escolar o el bullying, que causa un miedo de ya no querer ir al colegio, pero también de los padres, porque los exigen tanto que solo quiero buenas notas. También les dice, pero ¿cómo te has portado así en el colegio? Tú te tienes que siempre portar bien, tienes que siempre escuchar, tienes que ser siempre el mejor. Entonces ya les crea un miedo. Y también influye las docentes que tengan a cargo, ¿no? de la metodología o el estilo de educación que presenten. También influye eso porque puede desarrollar un miedo escolar. Ya son 3 factores: el acoso, los profesores y los padres. Ahora, el miedo al dentista. Sí, hay un complejo en los niños, y todo un tema con todo el tratamiento médico, pero en especial con los dentistas, porque a veces pueden crear que pueden tener idea que son tratamientos invasivos. Entonces los pequeños se nos asustan. A veces también el sonido que produce todo el instrumental que utiliza el odontólogo puede causar un miedo en los niños. Entonces hay que tener mucha paciencia con ellos para este proceso, hay que explicarles que no va a pasar nada, pero hay que tener en cuenta también de que el miedo que nosotros tengamos podemos pasárselo a nuestros hijos. Entonces hay que también tener cuidado. Nosotros tenemos una experiencia traumática con un dentista y ya lo estamos llevando y estamos hablando, ay, pero lo tratará bien. ¿Te acuerdas cuando me trató mal a mí? Estamos en el carro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me trató mal a mí y me dejó toda la cara hinchada? Me dolía. Y nuestro hijo está atrás escuchando. Entonces hay que tener cuidado y decirle, vamos a ir al dentista, qué bonito, que nos va a limpiar la boquita para poder comer mejor. Entonces eso es muy diferente, ¿no? Entonces hay que también tener un cierto cuidado en ello. Vamos a explicar un poco cómo se desarrollan los miedos según la edad. Los bebés sienten ansiedad o miedo ante los desconocidos. Cuando los bebés tienen entre 8 y 9 meses de edad, los bebés ya reconocen quién es la persona que los cuida, quién es la persona que los protege, que los asiste, que los cambia, que les da comer. Ya sienten eso. Y también las personas que están en su entorno, por ejemplo, el papá, la mamá, los hermanitos, si por ahí vive la abuelita, ya los reconoce. Entonces, cuando ve caras nuevas, produce un miedo y a veces lloran, ¿no? O pueden gritar los niños. Y provoca miedo en nuestros pequeños. Esto se produce casi a los 8 o 9 meses. También aquí los niños no se dejan cargar por otras personas.
Los bebés mayores y los niños de hasta 3 años de edad sienten el miedo de separación. Ya, aquí. En los 10 meses, entonces ya de repente los papás o la mamá tiene que retornar al trabajo por algunas horas, entonces o ha empezado a trabajar y empieza el miedo por separación. No quieren que mamá se vaya. Entonces no quieren que nadie les dé de comer, empiezan a gritar, entonces, y ya, es porque en los 8 y 9 meses era porque ya ven caras nuevas, pero aquí ya va a haber una separación, la mamá, el papá o los familiares se van a ir y el pequeño va a quedarse solo, esto va a pasar entre los 10 meses, así, al año, que no hay mucha vocabulario, no hay todavía una comunicación verbal donde se puedan dejar entender, entonces empiezan a gritar, a llorar, ese es el miedo por separación. También esto va a los 2, 3 años cuando ingresan a un centro educativo, una estimulación temprana, algunas clases por ahí donde se tienen que quedar solos, empieza la ansiedad o el miedo por separación. Ya causa miedos que hay que explicarle al niño, tenemos que hacer que entienda lo que hemos conversado en las causas, ¿no? Que entienda la realidad, que se adapte, porque son experiencias que le tocan vivir. ¿Ya? Entonces esos miedos pueden pasar en esta edad. A los niños pequeños les asustan las cosas irreales, como les explicaba. Va desde los 4 hasta los 6 años aproximadamente. No diferencian lo real ni lo irreal. Tienen miedo a lo que hay bajo la cama, a la oscuridad, las pesadillas. Aquí hay que tener mucho cuidado a qué exponemos a nosotros, a qué exponemos visualmente a nuestros hijos. Porque yo sí he visto muchos casos de que los niños vienen por muchos miedos a los zombies, a los monstruos, al Drácula. Y he visto así, es que se los comen. Y tú, ¿qué has soñado? Es que venía el zombie y me va a comer. Y todavía me dejó una mancha de sangre acá en mi cara. Entonces yo después, preguntando a la mamá, había visto ese dibujo. Entonces, como ellos no distinguen de lo real y lo no real, entonces van a decir que sí va a pasar en su vida y empiezan unos miedos que esto sí, si es que no los controlamos y decimos, ay, mijito, y lo sobreprotegemos y no le explicamos, no utilizamos una buena comunicación, esto sí puede pasar a sudoración, que se orinen, y puede pasar a mayor. Ya, entonces hay que tener cuidado en este punto y explicarle a nuestros hijos que todo lo que ven en la televisión tal vez no es real, que empiecen por favor, a distinguir, ¿ya? Los niños mayores tienen miedo al peligro de la vida real, de 7 a 11 años. Acá ya distinguen de lo que es real, entonces empiezan, mamá, me voy a ir de viaje, no, mamá, te puede pasar algo, mamá, ya es algo real, ¿no? Entonces ya empiezan a tener miedo a que le pase algo a los familiares, ya saben lo que, por ejemplo, es un terremoto, en algunos momentos algunos niños lo han experimentado y tienen miedo, tienen ya tratamientos médicos, las inyecciones, pues después no te voy a poner inyección, les dices, ¿no? Entonces ya tienen un cierto miedo. Y también empieza el primer indicador de la aceptación del grupo. Quieren amiguitos. Ay, no, me dijo que es fea, ya no quiso jugar conmigo. Todavía tienen esas expresiones. Y luego se amistan, como se enojan, se amistan, entonces, pero pasa ya estos primeros miedos. En la preadolescencia de los 12 a 14 años, miedo al fracaso escolar y la adaptación en grupo. Ya estamos viendo de que en la preadolescencia nuestros hijos son mayor importancia le dan a todo lo que es la vida social. Ya pasamos a veces, como dicen los papás, ahora solo quiero estar con los amigos, ya pasamos a segundo plano, dicen, ¿no? Entonces, sí, aquí ya va mucho la aceptación de grupo, la adaptación también que ellos tengan. Tienen miedo a sentirse rechazados, o sea, sí es literal, tienen miedo al rechazo. Y también tienen miedo al fracaso escolar. Ya, entonces, ¿por qué este miedo? Por lo mismo que expliqué hace un momento, cómo el padre puede reaccionar ante una nota baja y todo. Saber que de repente el niño no tuvo un buen día para rendir un examen, como una vez creo en una charla también les pude decir, falleció el papá, falleció el abuelito y le tocaba examen, entonces nosotros le vamos a exigir que saque buena nota. De repente no, hay que entender a nuestro hijo, porque si nosotros somos muy estrictos en este tema, vamos a crear un miedo y esto también puede hacer un bloqueo en el aprendizaje, hay que tener mucho cuidado. La adolescencia entre 15 y 18 años es el miedo al futuro, porque ya tienen que empezar a tomar decisiones que son muy importantes. Por ejemplo, el qué voy a estudiar les causa mucho miedo si es que su elección es la correcta.
Y las relaciones personales, acá las relaciones personales ya van un poquito más allá y se empieza a hablar también de las relaciones sentimentales. No me siento atractivo, me siento atractiva, tienen miedo a mostrarse tal y como son, le agradaré, no le agradaré. Y también a esta edad viene, por eso es que los chicos quieren hacer deporte, porque se van a sentir mejor consigo mismos. Aquí, a unos pequeños consejos para afrontar los miedos de nuestros hijos. No reñirles ni obligarles a cambiar de actitud, como les dije, no minorizar. ¿Por qué? Porque cada niño está experimentando, cada niño está explorando y tenemos nosotros que darle esa oportunidad de desarrollo porque es la manera en que nuestro hijo va a madurar. Comunícate con él y analiza. ¿Cómo es esto? Voy a decirle a mi hijo qué está pasando y con él voy a analizar qué conducta voy a abordar o qué conducta mi hijo debe desarrollar ante este miedo. No voy a decir, ay, sí está teniendo miedo a la oscuridad, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y se lo vamos a imponer a nuestro hijo. ¿Qué pasa si nuestro hijo da una idea? Papá, pero creo que yo también ya, ¿qué te parece si un día sí, un día no, duermo con lámpara? Ya, me parece bien. Entonces él está analizando y él también está proponiendo. Entonces como él le tiene que dar valor a lo que él propone, lo que él analiza, entonces lo va a empezar a realizar. Hay que hacerlo con nuestros hijos, papá, mamá e hijos, trabajo en equipo. Ir afrontando poco a poco, como les dije, esto es sistemático. No podemos ir, ya, hoy día tienes miedo, mañana ya no tienes miedo. No, tenemos que ir poco a poco y al ritmo de nuestros hijos. No es que es algo parametrado. En 3 días se le tiene que pasar el enojo como con una medicación, ¿no? En 3 días dice que ya va a bajar la fiebre. No, esto no es así. Esto es al ritmo de nuestros hijos. Hay que tenerles paciencia, hay que conocer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si conozco a mis hijos en esto de las estrategias para disolver los miedos, como lo conozco, voy a poder voy a poder entablar estrategias más adecuadas para él. ¿Listo? Por ejemplo, una vez yo tuve un niño que le gustaba mucho el fútbol, entonces creamos una cancha de fútbol con material. Entonces un equipo eran los monstruos o los zombies, me parece, y el otro equipo era todos los buenos, ¿no? O sea, todos los que iban a defender para que ya no le pase nada a este menor. Y empezamos a hacer jugadas y el zombie número 1 se la pasó al zombie número 2 y viene la fortaleza y se lo quita. Entonces era porque al niño y le interesó mucho. Entonces son cosas que nosotros también podemos hacer con nuestros hijos para eliminar los miedos. Ahora, decirle que todo está bien, que estás seguro, que estoy aquí, estoy a tu lado. Si los niños sienten este apoyo, este acompañamiento del padre, no solo decirle ya vamos a hacer esto, aquello y el otro y se acabó, tú tienes que hacerlo, tú lo resuelves. Hay que también decir a nuestros hijos y hacer que, no decir, sino hacer que nuestros hijos se sientan acompañados, que no se sientan solos en este proceso. No es entablar las estrategias y ya mi hijo lo resolverá. No, hay que ir acompañando en todas las etapas de desarrollo. No porque es bebé voy a estar al lado y no porque tenga 15 años ya no voy a estar. En todas las etapas tengo que estar con mi hijo. Que mi hijo sienta que está seguro, que está bien y que no está solo. Ahora, de 1 a 3 años de edad, buscar ya que se separe un poco, paulatinamente, con intervalos de tiempo, para que la ansiedad por separación no sea muy marcado en el inicio de un año escolar o el ingreso a un centro de estimulación o colegio. Y practicando un poco la separación para que no le afecte a mi hijo. Ayúdale a que él mismo evalúe su nivel de miedo. A ver, ¿te acuerdas cuando sentiste miedo cuando ladró el perro? Sí. ¿Cuánto fue? Así, así, así. Ah, no, mamá, fue así. Y cuando viste al zombie, no, fue así, mamá. Y también veo, cuando yo ayudo a mi hijo a ver el nivel del miedo, veo sus reacciones y veo sus comportamientos. Y también así puedo conocer mejor a mi hijo para entablar las estrategias. El desarrollo sistemático, que lo he estado repitiendo en toda la exposición, de pequeño a grande, el desarrollo. No siempre nuestro hijo va a desarrollar el miedo y, por ejemplo, el miedo a la oscuridad le va a durar bastante tiempo, pero el miedo cuando un perro ladraba ya no le va a durar mucho tiempo, depende, o al revés, o el miedo por eso es que también se ve, ¿no? Algunos niños para ingresar al colegio por la separación
lloran por un mes, 2 meses, y hay niños que les dura 1, 2, 3 días. Depende, depende de mi hijo, como son seres únicos. Limite las imágenes, las películas y los programas infantiles que asusten. Por favor, seleccionen muy bien lo que van a ver sus hijos. No es broma, en verdad, estos dibujos a veces afectan mucho y pueden llevar a conllevar a un problema psicológico en nuestros hijos. ¿Cuándo ir al psicólogo? Cuando ya han intentado muchas estrategias, no se ha logrado. El niño, por ejemplo, se sigue orinando, está temblando, tiene sudoraciones, entonces este miedo podría haber pasado hacia una ansiedad infantil. Listo, entonces tenemos que ver que si en los comportamientos de mi hijo continúan estos espasmos así, que se ponen rígidos al ver algo, o como lo que ya les he mencionado, entonces evalúen la posibilidad de ir al psicólogo para la evaluación general. ¿Listo? A ver. Entonces, nosotros aquí es donde ahora sí. Entonces, esta es la exposición que yo tengo para ustedes acerca de los miedos infantiles. Es de vital importancia, para hacer un resumen, muy importante, dar el valor que tiene que darse al momento. No hay que minorizar. Hay que comunicar con mi hijo un lenguaje en base a ejemplos que a mí me pasó. También conocer a mi hijo para entablar las estrategias, entender que se va a desarrollar muchos miedos a lo largo de su vida y nosotros poder ayudar a ello de una forma sistemática. ¿Entendido? Entonces, eso es el desarrollo de los miedos. Cuando nosotros, si alguno dice, no, a mi hijo ya le está pasando, entonces nos pueden venir a visitar a la Clínica Paz Holandesa, llamar al número 43 22 81 para que puedan reservar una cita o asistir directamente aquí a la Organización Continental número 101 Pocarpata para que nosotros los podamos ayudar. ¿Listo? Y poder hacer la evaluación necesaria y si se requiere el tratamiento idóneo para sus hijos. Pero por favor alejen de esos dibujitos que pueden causar miedo. En verdad, si lo repito tanto es porque marcan a nuestros hijos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder volver a ofrecer un poco de mis conocimientos a ustedes. Ya saben dónde encontrarnos de lunes a sábado en la Clínica Paz Holandesa. Muchísimas gracias y hasta luego.